Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop, y comenzamos un especial que hemos bautizado como Reboot de Evangelion o Reboot of Evangelion. You cannot reboot. No, mejor no. ¿Cómo estás, Fichi? You cannot rewatch. You cannot rewatch. En esta ocasión vamos a estar Ignacio y yo aquí hablando, haciendo un análisis detallado de todos los episodios de Evangelion, de las películas de Evangelion, y al final, cuando se estrene en Occidente, fuera de Japón, a mediados del mes de agosto, vamos a tener el análisis de la última película de Evangelion. Porque Evangelion no es solo una serie, Evangelion ni siquiera es un manga solamente, Evangelion es muchas cosas, es una licencia, es una franquicia, mejor dicho, que ha ido mutando a lo largo de los años, a lo largo de estos 26 años ya, básicamente, desde que Hideaki Anno estrenó la primera y única temporada de la serie original en el año 1995. Pero presentaciones ante todo, está aquí nuestro queridísimo gran amigo, parte de esta casa, parte de Reboot Recomienda, parte de Reboot en general, parte de todo este lindo proyecto de comentar y analizar cosas, Ignacio de Sainz, @Fichinescus. ¿Cómo estás, Fichi, el día de hoy? La verdad estoy muy contento porque me puso muy feliz que Amazon decidiera estrenar la cuarta película y las primeras 3 películas también, que haga esta reconstrucción de Evangelion por su lado. Me parece que es una buena excusa para volver, y yo tengo un contacto personal por ahí con Evangelion. Yo había sido un joven otaku de Mazinger y Robotech en los 80s en Argentina. De ahí largué un poquito, pero más o menos cuando se retomó el anime, en 95, 96, cuando se estrenó Sailor Moon, Saint Seiya, por ahí por nuestras costas, Sí. Ahí fue como que volví un poco al anime y empecé a juntar con los grupos de gente que veían este tipo de historias, y me contacté con las RAM Parties, que eran fiestas en las que se proyectaban las películas. Es más, lo primero que yo vi de Evangelion fue End of Evangelion, así que imagínate Muy cuánto lindo llegué comienzo a entender de la película. Después vi la serie también en otras proyecciones legendarias que se hacían acá en el Centro Cultural Ricardo Rojas, ahí la terminé de ver completa, pero me hice muy amigo de la gente de RAM Party. Colaboré con ellos, los ayudé con algunas cosas, medio que me sumé un poquito a su grupo y a la revista que publicaban, y después con el editor, con Pato Land, el editor de la revista RAN y el fundador de las RAN Parties, él hizo una revista llamada Nuke, que fue muy querida acá de anime, y yo escribí en varios números de esa revista. Bueno. Mi primer trabajo como periodista especializado fue en Nuke, y escribiendo sobre los herederos de Evangelion un poco, ¿no? Sobre Karekano, sobre Furikuri, sobre todas las cosas que hizo Gainax después, y sobre todo el rumor que ya existía en el 2000, en la época en la que hacíamos Nuke, ya existía el rumor de que iba a haber películas de Evangelion. Entonces, para mí tiene un valor personal más allá del valor histórico y cultural que tiene Evangelion como anime. Bien, porque es que justamente por eso queremos revisitar esta saga, porque fue un fenómeno, fue revolucionario en su momento y todavía lo sigue siendo. Evangelion comienza en el año 1995 y hoy en día tenemos a las puertas, bueno, ya se estrenó en Japón y tenemos a puertas en Occidente la última película que reinventa el final de Evangelion. No he querido ni leer media review, no he querido ni siquiera ver más allá del primer tráiler que se publicó hace como 2 años, año y medio. Más allá de ese primer vistazo de esos trailers muy japoneses, muy de anime, que son 30 segundos con escenas de 1 segundo cada una que salta y no tienes ni idea de qué está pasando. Bueno, eso es lo único que he visto y me encanta eso porque quiero llegar lo más ignorante posible a esta película ante lo que voy a ver, porque ¿cómo se desarrolla esta línea temporal? Primero, aclarar que esto es un especial full spoilers de la serie de Evangelion, de la serie y si acaso de las 2 primeras películas, que en realidad son como una versión resumida, por así decirlo, de los primeros 24 episodios, y luego el 25 y 26 reconstruidos por completo con el The End of Evangelion, porque bueno, ya mencionaremos que en su momento, cuando estemos por esa época, por esos episodios, hubo problemas de producción, hubo problemas de presupuesto, vamos a decirlo así. Entonces, Ya llegaremos a toda esa historia de por qué los episodios originales 25 y 26 de Evangelion son tan extraños, maravillosamente extraños, pero tan extraños en comparación a lo que fue la película The End of Evangelion o el final de Evangelion. Se estrena en 1995, consta de 26 episodios la serie original, como bien lo saben, vamos a hablar con full spoilers y todo. Luego las 2 películas, luego las 3 películas Rebuild,
que han salido hasta el momento de grabar este episodio y luego la cuarta. De los primeros 26 episodios y las 2 películas de resumen, vamos a hablar full spoilers. Luego de las 3 películas de las 3 películas del Rebuild, esa que arranca en 2007, decidimos hablar full spoilers de la primera, pero luego en la segunda y la tercera tener un poquito más de cuidado. Vamos a tener cuidado cuando estemos hablando de la serie. Cuando estemos hablando de las películas, obviamente vamos a hablarlas con spoiler, pero en el momento que estemos hablando de la serie, no vamos a spoilear cosas que pasan en las películas. Exacto. O hacer comparaciones que pueden llegar a arruinar cosas que van a pasar. Pero cuando lleguemos al episodio de las películas 2 y 3 y 4, ahí sí vamos a ir full spoilers. Sí, sí. Y sí, ahí ya asumimos que les están viendo, muchachos. Por supuesto. supuesto. Se estrenaron hace 15 años. Si han acompañado el podcast durante todo este especial hasta entonces, pues ya asumiremos que lo habrán visto y que les interesa tanto como a nosotros. Les damos una semana entre capítulo y capítulo para que cachapeen. Exactamente. Ya verán viendo cómo lo vamos dividiendo. Mientras tanto, vamos a arrancar con el comienzo de esta saga. 1995 se estrena Evangelion, una serie que prometía ser de mechas, o al menos parecía ser de mechas, y resultó siendo muchísimo de más. Mechas. Mechas. ¿Qué de mechas? De Intergalactic. ¿De mechas o serie de peluqueros? ¿Serie de estilistas? De mechas, perdón, de mechas y de Roboto y de todas estas cosas. Una historia diferente, una historia bastante crudita, una historia que ya hemos visto repetidas veces. Yo creo que he visto Evangelion completa 4 o 5 veces. La veo de vez en cuando y este era un momento perfecto para revisionarla y revisitarla. Tanto la serie como las películas para ver cómo concluye, ¿no? Tengo mucha curiosidad de saber cuál es esa gran diferencia que vamos a notar en la cuarta película. Yo tengo una confesión que hacer. Nunca he visto la tercera porque yo llegué tarde a las películas 2 y 3. Y decidí esperarme para no tener que esperar. Eso fue una decisión muy extraña, pero bueno, como cuando esperas a que se acabe una temporada para verla de corrido. Bueno, yo básicamente esperaba saber que la cuarta película iba a llegar en algún momento. Y ya lo sabemos. Realmente es una buena decisión. La primera y segunda película tienen una forma de contar una historia las dos juntas, mientras que la tercera se va en una dirección muy distinta. Que ya la hablaremos en detalle. Realmente tengo muchas ganas de ver tu reacción a esta película, porque muchas de las cosas que hemos hablado, obviamente que vamos a hablar a lo largo de este podcast, y de que hemos hablado antes en otras reuniones que hemos tenido, en Reboot Recomienda, o hablando de otras series, me parece que hay una conversación interesante para tener sobre cuál es la verdadera historia que estás contando, y cuál es la historia que los fanáticos creen que estás contando. Entonces, creo que es una charla que vamos a tener mucho a lo largo de la deconstrucción que vamos a hacer de la serie, porque la serie es una serie que fue cambiando muchísimo. Yo no recordaba realmente que cambiaba tanto a lo largo de los primeros 8 capítulos. Sí, y va cambiando, va mutando de un capítulo a otro, pero te das cuenta que cómo cambia la percepción también de ver Evangelion con el paso de los años. La primera vez que yo vi Evangelion tendría yo, no lo sé, 16, qué sé yo, por decirte algo. Era todavía joven e ingenuo, que ahora soy viejo e ingenuo todavía, pero joven e ingenuo. Tienes ese rechazo al personaje principal, tienes ese rechazo a Shinji Ikari, el típico meme del súbete al Eva, etcétera. Ay, este niño sí se queja, ay, este niño sí llora. Pero después cuando lo vuelves a ver, y después cuando tu vida va cambiando también, cuando vas creciendo y vas entendiendo, obviamente mi percepción después de mis 20 y tantos y ahora mismo a mis 30 y tantos no es lo mismo que cuando tenía 16, 15 años. Y es completamente distinto, y ahora entiendo muchas cosas de las que pasan en esta serie, y entiendo sobre todo que Hideaki Anno, o Anno, que es el creador y escritor de esta serie y de esta franquicia en general, la escribió pasando por un muy mal momento de depresión. Entonces hay mucho de él en esta serie también. Sí, hay mucho de él, y creo que también hay una evolución por eso creo que las películas son un contrapunto muy interesante. Hay una evolución de él con su mirada sobre Shinji. Me parece que la depresión de Anno se manifestaba en un rechazo a su propio estado emocional. Y creo que eso está en la serie. No creo que la serie creo que está buscando esa reacción de uno. Está buscando que uno pierda la paciencia con Shinji, porque una cosa por ahí macro, que por ahí la vamos a explorar un poco más tarde, es que yo tengo la teoría de que Shinji no es el verdadero protagonista de la serie. Pero si te parece, empecemos paso por paso y hablemos de esos primeros 2 capítulos que funcionan como una especie de primer capítulo, porque hay un corte. Hay una continuidad directa entre el primero y segundo capítulo. Sí. Y al principio de la serie sí hay una sensación de que los capítulos funcionan como unidades de 2 en 2. Sí. En particular, estos primeros 2 capítulos, que no sé cuál habrá sido tu reacción al volver a verlos, pero a mí me sorprendió la
enorme, enorme calidad en todo sentido de esos primeros dos capítulos. No recordaba que eran tan buenos como son. Sí, yo tenía, sin ver la serie no tenía mucho tiempo, la verdad. Yo la volví a ver justito cuando entró a Netflix, creo que en el 2019, Ah, 2018. claro, claro. Cuando, Claro, yo no la veía hace 15 años. cuando volvió a entrar a Netflix dije, uy, qué bueno verla fácilmente en un servicio de streaming sin tener que estar, ustedes saben qué, buscando por ahí en tiendas de Blockbuster. Legalmente, Porque, obvio. exacto, porque Comprándola por Amazon. era complicado conseguirla a veces, pero bueno, la estrenaron en Netflix, la volví a ver completita, menos las películas. Las películas de que reconstruyen ese final no las veo desde hace mucho tiempo. Ah, Bueno, bien. así que ya ahí sí me llevaré una impresión, pero sí recordaba que este primer episodio comienza muy de ese estilo que no tiene introducción, que te llevan directo a la acción, más o menos como comienzan, es la primera comparación que se me ocurre, pero más o menos como comienza Star Wars siempre, que te tiran una breve introducción de las letritas del carrete amarillo, más o menos que te cuentan más o menos lo que está pasando, y luego de una vez ves las naves volando, ves los disparos, ves todo estás en medio del meollo. Bueno, acá no hay introducción de letras, aquí nada más empezamos con una de las canciones, o mejor dicho, la canción más mítica en la historia del anime hasta el año 2021, por supuesto, de la introducción. Y de una vez nos empiezan a presentar este mundo tan extraño, tan bizarro, si se quiere, y con una criatura. Te muestran una criatura extraña, gigantesca, negra, con lo que parece ser una máscara, rodeada de helicópteros, amenazadora, y no sabes qué está pasando. Bueno, la primera vez que lo ves no sabías qué estaba pasando, y creo que esa manera de construir la historia para alguien que no la ha visto nunca, esa manera de hilar estos primeros dos episodios para nadie que la ha visto nunca es una puerta de entrada perfecta porque te engancha de inmediato, sobre todo en el segundo episodio. Sí, sí, sí. Y también desde el primero me parece que deja muy claro cuál es el conflicto de Shinji. Creo que Shinji está tan perdido como uno. Mm, Uno no sabe lo que está pasando, Shinji no sabe lo que está pasando. Eh, Creo que Misato es una guía muy divertida por este mundo y me parece que le da un poquito de levedad y humor a una situación que es de absoluta tensión robotera. mm, Y me sorprende quizás hoy, sabiendo un poquito más la historia de lo que es el Tokukatsu y todo lo que es el Sentai y todo ese tipo de cosas, ese tipo de series de televisión tipo Power Rangers, ver Ultraman, sí, ver que tanto le gustan a los Hideaki. que tanto le gustan a Hideaki, que está haciendo Ultraman en este momento, está haciendo una película de Ultraman que estrena este año, hizo una película de Godzilla, ver cómo este robot está muy cerca, está mucho más cerca de un robot de Ultraman o de los robots de Gonagai, de los robots de Mazinger y de Geta Mm, Robo, que de los robots más modernos. En ese momento se sentía retro este robot casi orgánico, casi humano. casi humano que estábamos viendo, este ángel tiene, que es casi un juguete gigante, Mm, un poquito siniestro, porque bueno, lo es. Y me parece que el primer capítulo tiene un ritmo aceleradísimo, tiene ese despliegue militarista que tenía por ahí en Macros. Creo que si uno recuerda el primer capítulo de Macros con la transformación, claro. con la persecución, creo que tiene mucho en común. Hideaki Anno trabajó, no recuerdo si trabajó particularmente, si trabajó específicamente en Macros, pero sí era parte de todo ese grupo de Kawamori y toda esa gente, eh, que es el grupo que se fue después, hizo Winds of Honey and Mice, que fue la primera peli de Gainax. Eh, pero Ano tiene mucho amor por ese despliegue militar y por esa sensación de que uno está en medio de una operación gigantesca en la que mucha gente trabaja. No es un Mazinger que es un robot único que sale del Monte Fuji y pelea. Esto es un trabajo que involucra a todos los que están, que son parte de la defensa de esta nueva Tokio. Entonces Claro. se ve una destrucción y se ve una escala que es fascinante en ese primer capítulo. Y desde el capítulo 2 ya empieza a usar esos recursos narrativos que son, creo que lo que hizo más atractiva a la serie en su momento, Y esa fragmentación narrativa. Nosotros vemos que, me querías decir algo, Edu. no, bueno, conectando con algo que estabas diciendo acerca de la militarización, no lo romantiza, porque no me parece que No, no. romantice la militarización para nada, pero No, sí te hace sigue como, siendo el ejército de autodefensa de exacto, Japón. No y hay, te hace, cuando vemos militares de otros países, sí los vemos con una actitud mucho más militarista. sí, y más caricaturesca también, por supuesto, más de soberbia incluso, pero
siento que sirve como complemento para darte a entender lo masivo que es toda esta operación, ¿no? Lo masivo que es todo esto. De hecho, hay un episodio, que es el último episodio del que vamos a hablar hoy, que es el episodio 8. ¿Por qué saltamos a capítulo 8? Estábamos haciéndolo en orden perfecto. Guárdatelo para el 8, no te Me lo lo guardo permito. para el 8. No te lo permito, no te lo permito. También quería hablar del 6, pero bueno, sí, está bien. No, Está bien. no me hables del 6 y del 8. Estamos hablando en orden, por lo que más quieras. Está bien, está bien. Lo que sí puedo decir al respecto del primer episodio, que también conecta con lo que iba a decir del 6 y del 8, así que lo voy a dejar hasta ahí, es que se ve ese choque de instituciones que hay, ¿no? Ese choque en el primer episodio. La rama militar que está organizando esta defensa contra este llamado ángel que nos cuentan en este primer episodio, está en una actitud muy de soberbia, una actitud de no necesitamos una ayuda privada, no necesitamos ese choque de autoridades que hay, ¿no? Entre el de la chapa y el de no la chapa, por así decirlo. El de la placa y el de no la placa. Entonces, después de que ven que no sirve de nada, pasan a la otra institución. Pero me parece que esas brevísimas líneas de diálogo, esas brevísimas miradas de animación, anime incluso, se nota mucho el recelo y el choque de hay entre el lado militar, la facción militar, por así decirlo, y la organización privada, que es la que está encargada de salvar al mundo de esto que no sabemos, bueno, para el Sí. que no lo había visto, para cuando lo estábamos viendo por primera vez, no teníamos ni idea de qué estaba pasando. No teníamos ni idea de qué estaba pasando, pero sí entendíamos que NERV era una organización que no estaba particularmente bien recibida y que sus miembros son conscientes de esto. No es que actúan y se ofenden cuando la gente odia a NERV. Saben que odian a NERV y particularmente nuestros protagonistas, Misato, Ritsuko y Gendo Ikari, en particular Gendo Ikari, no les importa lindo, mucho Gendo. lo que Papá del opinen año. de ellos. Por eso me parece que es interesante cómo la historia nos lleva por ese lado militarista, al punto de que en el primer capítulo no vemos pelear, no vemos una pelea real del EVA, vemos el inicio de ese combate, introducimos al robot y en el segundo capítulo es donde vemos ya los recursos narrativos, visuales y estructurales en realidad, Sí. que hacen a la serie tan atractiva, porque nosotros la batalla no la vemos en el segundo capítulo al principio. Nosotros vemos todo lo que pasa después de la batalla, porque Shinji se despierta. Shinji cuando pierde la energía, cuando siente que está perdiendo esa batalla, se despierta y ganó. Y él no sabe que ganó, él no sabe qué pasó, pero ve las reacciones de los otros personajes a ese triunfo, ve las consecuencias y sospecha que hay algo raro, hasta que vemos esa secuencia memorable en donde yo creo que entra ese aspecto más terrorífico que tiene Evangelion, que es... Yo siento mucho que en los primeros capítulos se están picando un montón de cosas, se están mostrando un montón de cosas interesantes, pero creo que la que más va a ir subiendo y va a ser haciéndose cada vez más importante es lo que por ahí es esa escuela del terror de la que habla David Cronenberg, que habla del body horror, que lo hablamos cuando hablamos hace unos meses de Possessor. Me parece que tiene un poco eso, me parece que en el momento en el que vemos que el EVA es algo orgánico, cuando el EVA pierde la cabeza en ese primer combate, vemos que es algo orgánico, que es algo que después en otros capítulos medio que se barre bajo la alfombra, medio que se olvida, pero es un aspecto muy importante que nosotros que ya la vimos, sabemos que es algo, por ejemplo, hablamos de estas cuestiones militares, está toda la conspiración, está el plan de NERV, hay un montón de cosas, hay un montón de elementos que Hideaki Anno empieza a lanzar como para decir, bueno, alguno de estos va a funcionar, pero el que realmente tiene valor adicional es esta idea de lo orgánico, qué es la vida, qué es lo que te hace humano y qué pasa cuando perdemos el control de nuestras propias emociones, que es lo que sufre Shinji en ese primer capítulo. Por eso creo que esos primeros 2 capítulos de todos los que vimos hasta ahora, de estos 8 hasta el momento, estos primeros 2 son los que se sienten más Evangelion, aún más de lo que se ve después. Sí, y hay algún par de diferencias claves. Ya hablaremos de la película a fondo, de las películas a fondo en el futuro. Como dijimos, no vamos a hacer spoilers de las películas 2 y 3, pero sí hay una diferencia clave con la película 1. La película 1 resume en gran parte los episodios 1 y 6, con la excepción de los últimos momentos de la película 1, que no voy a mencionar, pero eso sí es un cambio drástico. Ya empieza a haber cambios con respecto con la serie, ¿no? Pero hay 2 momentos claves que me llamaron muchísimo la atención en este revisionado de las películas y de la serie, de que cuando se le cae en la serie el casco a Eva en el episodio 2, y se ve este cráneo, y se ve este ojo, eso no sucede en la película.
En la película No no se ve sucede. ese lado orgánico. Y hay otra, la segunda diferencia es que cuando en el primer episodio le están explicando a Shinji esa presentación, que me parece que toda la escenografía que crearon para Nerf, las instalaciones relacionadas al EVA en Nerf, la piscina con el líquido, el puente, todo eso siempre me ha parecido visualmente fantástico. Y sobre todo se siente muy de los 90, muy de todo ese tipo de tokusatsu también, de Power Ranger, etcétera, cuando el Eva lo pegan a una pared y sale disparado hacia arriba. Se siente muy así. Pero bueno, Es muy mecánico todo. es muy Está lo mecánico. mecánico y está lo orgánico dentro de la serie, sí. Exactamente. En ese puente le explican a Shinji que este Eva es un organismo humanoide que es el arma más potente del mundo, algo así. El hecho es que usan esas frases, usan esas descripciones, humanoide, y en la película no. En la película yo tengo entendido que está hecha para gente en gran parte, ¿no? No solo para ella, para los fanáticos, por supuesto, que íbamos a ver Evangelion, pero como para mantenerle un poquito más el misterio del orgánico al espectador nuevo. Y me parece una decisión que no estoy de acuerdo, porque justamente ese momento en el que se cae el casco y ves ese ojo, tú dices, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿Qué es eso? Y si no te lo preguntaste antes cuando abrió la boca y pegó ese grito tan fantástico que ha sido replicado en tantas veces, en tantos animes como en Attack on Titan, por ejemplo, ese grito ronco que es un lamento más que un grito, ¿no? Más que ira, Sí. es ira y lamento al mismo tiempo, que grita el EVA 01 cuando entra en modo Berserk. Podrías decir, bueno, esto puede ser un momento de fantasía, puede ser un momento de epicidad, de que se vea más, wow, más fantástico lo que está pasando. El cráneo y la carne, eso sí impacta, eso sí es terror. A mí me pareció terrorífico la primera vez que lo vi y hoy en día me sigue poniendo los pelos de los brazos de punta. Es eso hay momentos que son realmente terroríficos. Por eso me parece que es genial, es brillante por parte de Ano llevar esa pelea al final del segundo capítulo, Mm, porque es imposible borrártela si está al principio del segundo capítulo, es imposible prestar claro. atención a todo lo que pasa después. Hay momentos como el momento en que quiebra los brazos de este ángel Shinji, que son grotescos, uno está diciendo, para, ¿quién es? Este es mi héroe, este es el robot que yo tengo que aplaudir, esto es un monstruo, esto no Es un tiene, monstruo, exacto. es un monstruo, y ahí tenemos otra imagen, que es una imagen muy Gonagai, pero también es una imagen que se ha robado mucho de Evangelion, que es la silueta sobre el fondo naranja, sobre el fuego, esa silueta con la leve distorsión. Yo creo que el segundo capítulo también tiene un aspecto, vos hablabas de lo mucho que se explica todo lo que se eleva orgánico, también se explica mucho lo que es Tokio 3, también se explica mucho lo que es NERV. Siento que estos primeros capítulos tienen una cantidad enorme de esta construcción del mundo explicada de una forma, yo la siento un poquito torpe al espectador. Por ejemplo, si pasamos al capítulo 3, que ahí sí siento que la calidad de la serie empieza a bajar un poco, en muchos sentidos, Sí, principalmente en la animación. sí, Eh, claro. Hay toda la charla de Shinji hablando del dilema del porcoespín sobre un cuadro, sobre una imagen detenida. Hay una secuencia, no me acuerdo si es en el capítulo 3 o 4, en la que están hablando los compañeros de escuela de Shinji, que son probablemente los peores personajes de la historia del Sí, anime, es un... eh, Toshi y el otro idiota, Suzuhara y Kensuke. Kensuke. Kensuke, sí, Kensuke y Suzuhara. Estos dos tarados están hablando sobre Shinji y nosotros vemos un paneo sobre los urinarios del baño, sobre los Sí, sí, mingitorios. es muy Y es random. una imagen que es una conversación de un minuto entre estos dos personajes, donde uno vemos eso y termina con la raya de Toshi. Uno dice, no sé si quiero ver la raya de Toshi. Y aparte me parece que a veces ese recurso suele ser interesante, que lo vamos a ver por ahí en otros capítulos, pero en estos capítulos ya se empieza a sentir que hay un presupuesto muy, muy limitado que se gastó en los primeros dos. Y el tercero, por ejemplo, tiene toda una charla en la que a estos chicos que tienen 14 años, que viven en este mundo, que nacieron alrededor de la época del segundo impacto, tiene una escena en la que les explica a un profesor lo que es el segundo impacto. ¿Cómo hacen? Es como de explicarles, no sé, qué es el sol. Es Sí, algo tan evidente, tan obvio que los personajes deberían saber, sobre que todo porque tener está tan una reciente. clase claro, es reciente y es una cosa que infecta todos los aspectos de tu vida. Me parece que hay algo increíble siempre en Evangelion, especialmente en estos primeros capítulos que por eso son los más tradicionales, que es que hay un trabajo de diseño, de diseño de personajes, de dirección, de storyboards y del timing, de la cantidad de tiempo que está cada imagen en pantalla, que es brillante. O sea, es Sí, la edición por ahí. Pero lo que es animación y dibujo
especialmente el 3 y 4, son flojísimos, porque el Bajan 3 y mucho. 4 tienen, aparte de que narrativamente, yo no sé, no sé cómo, no sé cuánto has disfrutado vos la historia de Shinji y sus compañeritos de escuela. Yo es que lo Por sentí, eso soy yo que los odio nomás. yo es que lo sentí muy largos, ¿no? Muy largos. Entiendo que los episodios 3 y 4 primero que tienen una historia muy limitada que contar, que es el trauma, los primeros efectos visibles, los primeros efectos emocionalmente visibles para el espectador de lo que está pasándole a Shinji por la cabeza luchando contra estos monstruos gigantes, porque esto es una idea que se ha tratado en incontables animes, por ejemplo en Gundam, ¿no? De los niños que se ven involucrados en medio de un problema y no quieren estar en ese problema bélico, pero terminan haciéndolo porque, bueno, no les queda de otra y tienen que salvar al mundo, por minimizar muy al mínimo directamente la historia de Gundam 1979, de la primera serie de Gundam. Aquí está eso, pero con el toque post-apocalíptico, con el toque de la paternidad, con de los daddy issues también, y de esa sociedad japonesa, ¿no? Esa sociedad muy japonesa. Esa, no sé si... Es que pensar que Hideaki Anno escribió esto con depresión, veo muchas cosas reflejadas, o imagino ver muchas cosas reflejadas de lo que pueden haber sido sus notas personales, ¿no? Sus propios puntos personales. Y por ejemplo, la relación del padre de Shinji y Shinji se nota muchísimo que es una versión un poquito más exagerada de lo que conocemos por ficción y por cultura general, no sé, de lo que son las familias japonesas, ¿no? O sea, hay un momento que es cuando Shinji se va a vivir a casa de Misato, que ella pelea para llevárselo a vivir. Ella se lo pide al jefe, pero él les había dicho que no, que nosotros estamos acostumbrados a vivir solos. Mi familia, todos los hombres viven solos, ¿no? Y por eso, bueno, lo primero que hace uno es preguntarse, ¿y dónde vivía este niño antes si no tiene padre? ¿Vivía con su madre? Ya sabemos que no vivía con su madre. Pero vivía solo por ahí, solo, un niño de 14 años, solo y aparentemente, aunque lo mandó a buscar para ayudar a salvar al mundo en resumen de lo que son estos primeros episodios, lo que son las intenciones que conocemos al momento de los primeros episodios, pues también lo iba a mandar solo. Entonces, para mí eso es lo que hace más interesante este desarrollo personal de Shinji durante los primeros 4, 5, 6 y a lo largo de toda la primera mitad de la serie. Sin embargo, el 3 y 4 se me hacen demasiado largos y demasiado densos, como que uno de los dos sobraba, ¿no? Incluso cuando hay una batalla en esos dos episodios, uno de los dos episodios sobraba. Eso sí, entiendo lo limitado del presupuesto, sin embargo, cuando aprovechan las tomas congeladas con el fondo, el tren, la lluvia, etcétera, es tan Muy bonito efectivos. visualmente, es tan bonito y te pega tanto esas tomas extendidas, esos largos silencios que tiene esta serie, sobre todo en esos primeros episodios, me llega, a mí me llega, la verdad. Sí, la secuencia en la que Shinji se escapa, que Exacto. decide no participar más de toda esta cuestión huir en el tren, sigue siendo muy efectiva. Hay un frame en particular en esa escena que porque lo vemos pasear por distintos lugares. Está caminando sobre un cuadro de Van Gogh, que me parece que obviamente Van Gogh es un artista con el que Hideaki Anno va a sentir muchas cosas en común, un artista que estuvo batallando con la depresión durante mucho tiempo en su vida y el artista que básicamente dio inicio al expresionismo, que es la tendencia artística que inspira más que nada a Hideaki Anno. Entonces me pareció un toque muy llamativo. Me pareció que mientras más se aleja del realismo, de lo obvio, la serie funciona mejor, porque la verdad que toda la situación con esta pelea, con los amigos que primero lo odian, que después él los tiene que salvar, es tan esquemática, tan de viejo anime, Sí. porque hablábamos de Tomino hace un rato, de Gundam, y creo que los grandes artistas del anime en general buscan, su mundo expresivo está lejos de la cultura, no sé si japonesa, pero sí lejos de la cultura anime. Siempre están hablando de otra cosa. Vos lo ves a Mamoru Oshii, que tiene una influencia muy grande de la ciencia ficción literaria, del cine francés en particular, es algo que él lo inspira bastante. Lo ves en Miyazaki con su mirada A Europa. europeizante por ahí, es Sí. directo a Europa. Eh, y lo ves con Tomino, que Tomino tiene su inspiración mayor, aparte de tener mucha cultura japonesa más clásica por ahí, más cinematográfica o más literaria, él tiene mucho del cine de guerra norteamericano. Claro. Él es un gran admirador de ese tipo de cine, del western, de John Ford, de ese tipo de historias. Mientras que Hideaki Anno es, y él lo dice abiertamente, es un otaku. Su mundo, su universo es robots, es Ultraman, es Godzilla y todas sus referencias
van a encontrar ese punto de partida. Y por eso, cuando él quiere contar una historia de un chico que está deprimido y siente que tiene que ponerle un poco de peleas y un poco de acción para hacerla potable, se sienten falsas y flojas es la acción. Por eso, quizás encuentra, me parece, algo muy, muy interesante en los capítulos 5 y 6, que son Rey 1 y Rey 2. Son los capítulos en los que Rey entra de lleno en la historia. Y me parece que Rey es un personaje icónico de la serie y es un personaje que lo desaprovecha, porque en los primeros 4 capítulos es un misterio, es algo distante, es alguien que está ahí en el fondo, pero herida cuando todo Rey... el tiempo. Claro, herida porque está fuera de combate, pero en el momento, en estos capítulos nos cuenta por qué Rey estuvo fuera de combate tanto tiempo y nos habla un poquito más de su personalidad o de su carencia de personalidad. Es muy, obviamente esto lo sabe cualquier fanático de Evangelion, pero Rey significa cero en japonés. Entonces, es un personaje que, una vez más, tenemos que entrar en spoilers porque cambia todo lo que estamos viendo. Uno puede leer estos primeros 2 capítulos como que a Shinji siente una atracción por Rei Ayanami, pero no es lo que está pasando. Tiene un instinto de protección, tiene una sensación que por ahí tiene una doble sensación con ella y con Misato, porque también tiene un instinto protector de Misato en ese momento y quizás en los próximos capítulos. Pero lo que arma con Rei es esa sensación de alguien me necesita, alguien me quiere proteger y yo quiero proteger a esta persona. Me parece que en ese momento encuentra algo sobre Shinji que es único, que es que hay un lazo emocional que se siente más crudo, más real, más vivido que lo que veíamos en los capítulos anteriores, que la relación que tiene con estos 2 tarados, perdón, los odio, que la relación que tiene con estos 2 tarados es Son 2 tarados, ¿qué muy esquemática. Ya la vimos en todos los animes del planeta. Sí. Mientras que la relación de Shinji y Rei, aún sin saber todo lo que viene después, es algo extraño, casi primitivo, la forma en la que ellos 2 conectan. Quizás Sí. tiene una cosa que siento que la película para mí lo soluciona, en la película después, que siento que la destraba muy rápido, que la hackea muy rápido a Totalmente. Rey. En estos 2 capítulos, que ya sonría en el segundo capítulo, es muy rápido, mientras que en las películas lo ves de otra manera. Pero también resuelve una cosa que para mí es genial como lo resuelve, que es decir, bueno, los ángeles no son robots de Gonagai. Los ángeles tienen que ser imposibles, increíbles, y matar a un ángel tiene que ser un puzzle. Sí. Y en ese momento, ese ángel, ese segundo ángel, esta especie de doble pirámide Ramiel. que tienen que... Un rombo sería, ¿cómo? ¿no? Ramiel se llama el ángel. Ramiel. Nunca me acuerdo los nombres de los ángeles, pero todo Tírale algo que termine en él y puede que aciertes. Siempre, sí, Fichineskel, Eduardel. Fichineskel es el ángel número 34, no llegaron a ese, bueno, pero hubo un tercer impacto en el medio, pero venía, y todo este recurso de decir, bueno, vamos a hacer un plan complejísimo, un típico plan de Misato, para matar a este tipo que está taladrando NERV en el momento. La idea de la tensión y de que sea una escena de tensión y de suspenso, pero que estemos viendo en vivo lo que está pasando, Sí. porque no es que uno ya sabe lo que está haciendo este ángel. Este ángel no se está moviendo, no está atacando, no está rompiendo. Es inexorable. Es una tortura. Este taladro. La tortura de la gotita que te cae y te va volviendo loco. Tú sabes que está ahí tangente, está amenazante, está inmóvil y tienen que solucionar todo este problema alrededor de él. Y por eso es que le quería mencionar antes que es parte de lo que estábamos hablando de lo militar, ¿no? Parte de lo, no tanto de lo militar, sino de lo masivo. Llegamos al capítulo 6, es verdad. Sí. Ya te dejo hablar. Es parte de lo masivo que Anno hace en la serie, que quiere que se sientan todas estas operaciones. Me encanta esa manera de verlo, que tú mencionabas, de que no es como en las series clásicas, no es que viene el Megazord y derrota al enemigo creado por Rita Repulsa y se acabó todo. 2 cosas gigantes cayéndose a piñas al lado de ciudades de anime o de cartón. De Telgopor, perdón. de ciudades de cartón, ciudades falsas. No, aquí no. Aquí es algo que se siente como que hay consecuencias, como que hay muchas muertes realmente alrededor de lo que está pasando, incluso en esta ciudad fortaleza hecha para protegerse de los ángeles, pero sabemos que esto era una pantomima, ¿no? Sabemos que esto era, o más bien,
una protección limitada que ellos mismos reconocían que en algún momento se iba a poner más complicado, porque desde un principio Nerv y Cele te están hablando de que saben cosas, los tales pergaminos del Mar Muerto y tal, todo ese tema de los pergaminos del Mar Muerto, saben cosas, saben que se va a ir poniendo más difícil cada vez más y tienen un plan macabro alrededor de eso. Y me parece, no sé si nunca me convenció la idea de que en Nerf solo supiera Ikari y su mano derecha, el señor Alfred de Fuyutsuki. Batman, que no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo? Fuyutsuki. Fuyutsuki. Sí. No sé si nunca me convenció la idea de que ellos dos solamente supieran el plan maligno y macabro de Nerf. Algo tan grande no puede ser mantenido en secreto de esa manera, a mi parecer, pero bueno, se le perdona esta clase de cosas a este tipo de series. Sin embargo, Misato siempre funcionó de una manera muy concreta, ¿no? Su vida personal es de fiesta, es gracia, es comedia, etcétera, pero cuando tiene que ponerse profesional, se pone muy profesional, ¿no? Se pone muy profesional. Eso lo vemos también, todavía no vamos a hablar del episodio 7, pero lo veremos en el episodio 7, no voy a decir nada porque me regañan después. Eso, Misato es un personaje muy interesante y el hecho de que se le ocurra este tipo de estrategias que son hasta caricaturescas también, ¿no? Son como muy exageradas, muy dramáticas, pero funciona porque a mí me parece. Recuerdo la primera vez, fíjate, no lo recuerdo como si fuera ayer, pero sí recuerdo que me impactó muchísimo el diseño de este Ángel Ramiel, porque veníamos de dos bichos, uno que parecía una culebra voladora con unas cositas así, el primero que no sabría cómo describirlo, como una sombra negra extraña, pero tiene un diseño mítico también muy conocido. Este rombo volador, los sonidos que hace, sonidos que por cierto en la película, en la primera película, los exageran un poquito más, ese sonido lo ponen en un volumen mucho más alto como para que, me estás hablando de ángeles, ¿por qué? Para confundirte un poco. Siempre me gustó el diseño de este ángel y siempre me gustó este episodio, sobre todo porque viene de desarrollarnos un poquito más a uno de los personajes. Mira, no es que es uno de los personajes más interesantes de Evangelion, es que a nivel de popularidad no existe un personaje más popular que Rey entre los fanáticos que venda más figuritas, etcétera, etcétera. Yo creo que se venden más figuras de Rey que de los Evangelion como tal, de los Evas como tal. Y lo estoy diciendo y Sí. puede que ser, puede ser que Pobre sí. Rey, le tocó el evangelio más feo también, pobre Rey. Le tocó el Evangelio más feo, pero compensa con. Bueno, hay escenas muy incómodas en estos dos episodios, hablando de 6 y 7, que me imagino que le ibas a comentar también. Le íbamos a comentar. Pero esa escena, por más incómoda e innecesaria que sea, si estoy hablando de la escena del desnudo de Rey, porque es un poquito innecesaria. Sí. Es parte del fanservice que Gainax no puede evitar. Exactamente. Es lo que ellos hacen. Sirve ¿no? para el contexto de los lentes, para mí. Para mí sirve para darte una pista al espectador novato y al que no es novato también de que este personaje, Rey, está obsesionada, en cierto modo, con este señor adulto. ¿Por qué? En ese momento lo que te plantea es una pregunta de por qué que después se resuelve a la perfección, por supuesto. Claro, porque parecían unos daddy issues, pero en realidad era un poquito más que eso. Era un poquito más que eso. Me sigue pareciendo y me gusta que la hayan reproducido idéntica en la película. Sí. Me sigue pareciendo maravillosa la escena en llega un poquito antes a su entrenamiento y los ve conversar. Y la forma en la que están animadas las expresiones y la forma en que se da cuenta, ni Rey ni Gendo fueron nunca así con él. Cuando están conversando, Rey y Gendo entre ellos, entusiasmados, conversando como personas completamente normales, él dice, pero ¿por qué conmigo son horribles los dos? Si entre los dos pueden ser así, ¿cómo hago para tener esto? Me parece que son pequeñas señales de lo que terminaría siendo Evangelion, de ese tipo de emociones que por ahí no tenían un lugar en el anime en ese momento. Y por supuesto, el aspecto más de acción me había olvidado lo buena que era la secuencia en la que el EVA 01 dice, bueno, toca pelear contra Ramiel, y lo levantan, y Ramiel le pega un disparo que le hace un agujero en el pecho en un segundo a Shinji, y nos hace sentir realmente que estos ángeles no son enemigos de anime estándar, que es algo que lo va haciendo más rico, aunque ya hablaremos más de los otros capítulos, sí se va rompiendo, se va perdiendo por ahí la amenaza inexorable que era este Ramiel. Para mí esos 5 y 6 siguen funcionando muy bien, no a nivel de 1 y 2 que son icónicos, pero siguen funcionando bien y por eso me parece que también son básicamente lo mismo que vemos en la primera película. Pero el 7
me interesa mucho saber, ¿lo disfrutaste el capítulo 7? El 7 sobra por completo, a mi parecer. El 7 tiene buenos momentos que pudieron haber sido incluidos en otros episodios. El En otra 7, serie por ahí también. el 7, para quien no lo recuerde puntualmente, es este episodio en el que la humanidad quiere construir una alternativa. Otras empresas privadas quieren construir una alternativa a los EVAs porque no puede ser que NERV sea el que salve el mundo nada más y siempre hay conflicto de intereses económicos, ¿no? Al final es la plata de la ONU, siempre están hablando del presupuesto de la ONU, de que Japón puede quebrar por estos negocios y todo y bla, bla, bla. Pero está NERV desarrollando EVAs en otros lugares del mundo. Nos mencionan Alemania por primera vez en este episodio y ya sabremos por qué en el siguiente. Pero este episodio sobra a tal punto que no existe en la película. Así lo digo. No existe. No, yo me había olvidado que existía este capítulo. Este capítulo es un Eva falso que se vuelve medio loco y Misato salva la situación. Shinji aparece, está casi de adorno en el capítulo. Está para hacer de taxi de Misato. Es relleno. Pero sí me gusta lo que plantea el episodio. O sea, me gusta que o sea, como que este capítulo se hubiese transformado en 30 segundos repartido entre el episodio anterior y el siguiente. 15 y 15. Claro. Que nos dijeran, hay unos humanos por ahí que quisieron hacer algo y se volvió un desastre y destruyeron el robot. Y antes nos demostraron a Misato 100% seria, que eso es lo que quería decir, 100% seria, 100% en modo operativo. Ya la hemos visto en modo operativo en medio de operaciones militares, en medio de ataques contra ángeles, y aquí la vemos en modo representando a su empresa. Nos muestran mucho antes que se despierte y lo primero que hace es tomarse una cerveza porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Siempre es la misma, y siempre es la misma animación. Y siempre la misma animación. En los próximos capítulos vamos a ver 35 veces la animación de Misato tomando su cerveza, sonriendo y clavándola en la mesa. Y pero gritando, yo no me canso. Sí. Pero no me canso aquí, de ese GIF. este episodio abre con ello despertándose primero que todo el mundo, ya uniformada 100%. Entonces te deja claro que Misato no es un desastre para nada. Que tenga su desorden personal no quiere decir que no sea una tipa muy buena en lo que hace. Por algo es directora de operaciones de NERV, ¿no? Por algo también. Sí. Así que, pero en general el episodio 7 sobra y no hay manera de salvarlo como episodio. De verdad, es un relleno innecesario de una serie que de por sí traía problemas de presupuestos limitados. No entiendo cómo existe ese episodio. Y aparte ni siquiera se siente como un capítulo barato, porque tiene este robot nuevo, se siente como un relleno. Y me parece que también se siente, hay algo que fui sintiendo a lo largo de estos capítulos y que es para mí la enorme diferencia con la primera película. Más allá de la narrativa, más allá del ritmo, más allá de la animación. Los primeros 8 capítulos de la serie, por lo menos, el protagonista no es Shinji, la protagonista es Misato. Es una historia de Misato y a Shinji lo vemos a través de los ojos de Misato. Por eso también es que nos irrita, porque a Misato la irrita. Pero el centro moral de la serie, el punto de vista de la serie, en los primeros 2 capítulos es Shinji, pero después ya no es más. Siempre es Misato, siempre hay una distancia con este Shinji y con una vergüenza por ahí de la serie. Me parece que las películas son películas sobre un personaje que está deprimido, mientras que la serie está deprimida. Y Qué buena parte de esa depresión es que el protagonista lo odia. Hideaki Anno no lo quiere a Shinji. Yo creo que lo termina queriendo al final de la serie, ya lo veremos. Pero estos primeros capítulos, siempre hay una distancia, siempre hay una cosa de ¿por qué sos como sos, Shinji? Deja de ser como sos. Y es como que la serie apunta a que Shinji se tiene que curar, que la serie va a tener un final feliz si Shinji sale de este caparazón. Pero bueno, una vez más, el atractivo de la serie, lo que nos enamoró de la serie, aún con todo el odio que podemos tener a Shinji, es ese miedo de sentir, pero yo soy un poco como este chico. Totalmente. Yo me siento un poco así. Este peso está. Y por eso, para mí, las películas son muy buenas para mí, porque las películas son mucho más... Shinji está siempre en el centro y son mucho más generosas con Shinji. No lo tratan como un tarado. No lo tratan como un tarado, como la serie lo hace constantemente. Lo hace constantemente y tenés estos personajes que están como creando un arco narrativo alrededor de él. Vos fíjate la importancia, un personaje que me había olvidado que tenía tanta importancia, que la pierde por completo a lo largo de la serie, Ritsuko, es un personaje importantísimo, porque los lazos que forma Shinji son falsos. Son estos lazos con estos chicos, estas dificultades de formar lazos con su padre y con Rei, y con Misato también, porque Misato tampoco le llega del todo. Con Misato choca. Y una cosa importante, nosotros tenemos el monólogo interno de Misato todo el tiempo. Sí. Misato la vemos actuar riéndose, pero en realidad está preocupada por Shinji. En realidad está preocupada por su rol
por lo que moralmente está haciendo, por la forma en la que está manipulando a Shinji y culpable por esta forma. Se Entonces, siente culpable. Se vemos siente eso, culpable. vemos lo... Yo creo que muchos personajes se sienten culpables a mayor o menor medida. A mayor medida Misato, término medio Ritsuko y tercer lugar Koji. ¿Koji o Kaji? Kaji. Porque justamente todos los personajes niños, por así decirlo, todos los personajes chicos en esta serie, los héroes, entre comillas, los que conducen los EVAs, los que manejan los EVAs 00, 01 y 02, son personajes con un trasfondo problemático, son personajes con dolor, son personajes con pesadez de mayor o menor medida. Rey sabemos que Rey es un misterio para este momento en la serie, hasta el momento de episodio 7. Shinji ya vemos todos los problemas que tiene con su padre, todos los problemas que tiene que conectar con su padre, todos los problemas de, por favor, hazme caso, existo, reconoce que existo. No te pido que me digas qué bueno eres, sino que me mires a los ojos con una mirada que no sea la mirada horrible que le tiró cuando se abre la puerta del ascensor, que hasta yo me hubiese incomodado y no hubiese entrado en el ascensor en ese episodio 3, si no me equivoco, 2 o 3. Sí. 3. No, el 2, ya el segundo. Y tenemos a Asuka, por supuesto, a Soryu Asuka Landley. Soryu Asuka Landley, Claro. qué nombre tan Que es gracioso. que para mí es esa inyección que tiene. Por eso quería terminar esta en el capítulo 8. Sí, Porque que es justamente el el capítulo porque el capítulo 8 es la entrada de Asuka, que si Rey es todo el dolor lo tiene para adentro, Asuka tiene todo el dolor para afuera. Sí. Asuka convierte su dolor en una actitud de que se lleva el mundo por delante, pero es furia constante lo que siente Asuka, una necesidad de estar probándose, de estar demostrando todo el tiempo que ella es la mejor y que no necesita a nadie. Necesidad de aprobación muy grande. Los tres tienen su necesidad de aprobación enorme. A Rey la desactiva, a Shinji lo hace un charco en el suelo y a Asuka le da rabia. ¿Cómo? Un charco de Spider-Man, del juego de Spider-Man. Un charco de Spider-Man, un charco de Play 4. Sin ray tracing. Pero esta entrada de Asuka, por eso para mí, inyecta algo que necesitaba mucho la serie. Y me sorprende el tiempo que se toma en definir estos personajes icónicos. Porque con todo el amor que uno le tiene a Misato, Misato existe, por lo menos en mi recuerdo, existe en la esfera de Shinji. Mientras que acá tenemos la historia de Misato, la relación con Ritsuko, la relación de Misato con NERV, la relación de NERV con los demás países, son todos conflictos que son superficiales y externos a la historia que se está contando. Sí. Yo tengo una sensación de que Anno está lanzando todo lo que puede y viendo qué es lo que funciona. Tenés la conspiración, tenés el aspecto político, tenés los recursos visuales, tenés estos elementos de romance y de historia adolescente, tenés toda esa historia de adultos, y vos decís, bueno, no podés contar todas estas historias, y la historia sufre mucho a lo largo de estos capítulos. Y creo que el 8 empieza una seguidilla de capítulos, que ya los hablaremos la próxima, pero el 8 en sí es un capítulo que también es un capítulo, quizás el capítulo más tradicional de robots que vimos. Y voy a sonar un poco vamos a sonar un poco drástico, porque para hacer la serie que es y para hacer lo profunda y lo oscura y lo digna de análisis y culturalmente relevante que es Evangelion, el episodio 8 es uno de mis favoritos, porque siento que tiene de todo un poco, ¿no? Sí. Tiene acción, tiene comedia, tiene un poco de trasfondo para muchos personajes, incluyendo Misato, ¿no? La grandiosa e incómoda escena, qué descarado este tipo, de cuando le dice, todavía ronca al dormir o todavía se mueve al dormir, algo así que dice Kaji de Misato, y todo el mundo se queda en shock porque entienden qué significa eso. Todos esos pequeños guiños, me parece que... Primero que Kaji es un personaje fascinante, que me ha encantado desde siempre y sí. Que, bueno, no quiero decir que me caiga bien, me gusta el personaje, que no es lo mismo, por toda la manera en la que se desarrolla, y es el toque clásico de espionaje bien desarrollado en esta serie, a mi parecer, sobre todo porque, bueno, primero lo vemos interactuando con esta gente normal, por decirlo de alguna manera, y luego lo vemos interactuando con Gendo Ikari, y ya vemos su trasfondo, empezamos a ver su trasfondo. Sí. Pero Asuka, sí. la presentación de Asuka me gusta mucho también por eso mismo. Desde un principio te da a entender que esta chica lo que necesita es un abrazo honesto, y intenta reflejarlo, intenta escudarse de estas emociones, primero siendo bastante grosera, bastante drástica en algunas ocasiones, y en parte intentando ser
más adulta de lo que es antes de tiempo, por así decirlo, ¿no? O sea, intentando demostrar, no, yo soy una mujer ya de 25 años cuando tiene 14, por así decirlo. Eso, mira, a mí me parece que es muy interesante la visión de los adolescentes que tratan de imaginarse, tratan de proyectar una adultez. Me parece que Sí, Kashi es un personaje interesante por el aspecto científico, espionaje, de espionaje, que también es una cosa que se abandona relativamente rápido en la serie, pero también me gusta mucho Kashi como la idea de Shinji de lo que debería ser un hombre. claro. Desde el momento que lo conoce, Shinji queda fascinado, absolutamente fascinado con Kashi, con su actitud, con la forma en que le habla a Misato. Y de cierta forma empieza a hablarle un poco a Misato como le habla a Kashi, algo que a Misato no le gusta en lo más mínimo. Pero sí tiene eso, sí tiene un poco también Misato en los siguientes capítulos arma esa relación con Asuka. Asuka empieza a comportarse un poco, tienen mucho en común ellas, y Misato te da la sensación de una chica que creció antes de tiempo también y Mm. que no quiere eso por ahí para Asuka. Entonces, este es el primer capítulo donde para mí encajan los adultos como, estos adultos no te están contando una historia aparte. No me interesa la amistad de Misato y Ritsuko. Me parece que está bien desarrollada dentro de todo, pero me parece que es mucho más interesante Misato con respecto a estos adolescentes y cómo ellos se imaginan lo que es ser adulto, que Misato en los roles que tiene ella únicos como personajes, porque al fin y al cabo esta es una historia sobre adolescentes. Sobre Entonces adolescentes, sí. ya siento que empieza a encajar y aparte tiene acá no sé, alguien les puso un poquito más de plata porque son capítulos mucho mejor, no digo mejor animados, más animados, Más animado. tienen más animación. Imágenes, por supuesto, completamente icónicas. Durante mucho tiempo soñé con tener, hasta que lo vi en Japón y costaba como $120, soñé con tener esa figura del EVA 02 con el poncho Ajá, parado cayendo sobre el barco. sobre... Fantástico. Qué momento icónico, Fantástico. perfecto. Me parece que este ángel, después de Ramiel, que lo vimos como una especie de fuerza imparable de naturaleza, este ángel ballenesco Es un es kaiju. muy Es un simple. Es un kaiju kaiju simple. Ujú. simple de destruir, pero efectivo para lo que pasa. Me parece también que acá estamos viendo un Shinji, quizás, quizás estaban llevándolo en ese camino que yo siento que la serie abandona, que es esta idea de, bueno, esta serie se trata sobre Shinji que se va curando. Mm. Y definitivamente no se trata de eso al final, pero definitivamente. Pero eh, esta evolución de Shinji a ser un tipo más integrado en su grupo y con la gente, se siente como un héroe de shonen tradicional Mm. en este capítulo. Y si este es de tus favoritos, el siguiente es definitivamente de mis favoritos, ya lo veremos, pero en el aspecto de comedia por lo menos es de mis favoritos. Pero, pero sí me parece que es la serie ya encontrando un punto. Me parece que la entrada de Azuka es importantísima, especialmente porque Importantísimo. nuestros dos adolescentes protagonistas son increíblemente pasivos. Solo Mm. reaccionan a las cosas que le pasan, mientras que Sí. Azuka es todo lo contrario. Azuka acelera todo, Azuka se mete en el EVA. Me parece que es una inyección de acción que necesita. Es un punto muy alto para cerrar esta primera entrada. Pero en sí, en general, más allá de que hay capítulos mejores, hay capítulos peores, hay capítulos innecesarios, hay capítulos insoportables, eh, me sorprende. No hay muchas series live action de 1995 que yo podría ver y disfrutar y procesar como algo moderno como es esta. No, para nada. Marcó un hito y no solo en la animación, tienes razón como lo dices. Marcó un hito y no solo en la animación, sino en narrativa en general, en contenido en general, en un buen producto. Y por eso es que tengo que recordar que Hideaki Anno, lo mencionábamos antes de empezar a grabar casualmente, fíjate yo, que estamos tanteando algunos puntos. Hideaki Anno está molesto con la industria del anime, siempre, desde hace muchos años está molesto con la industria del anime porque dice que la industria del anime, bueno, lo que dice mucha gente, cuando su industria se, entre comillas, comercializa. Todas las industrias piensan más en el dinero que en otra cosa, pero sí tiene razón en No, algo. Sí tiene pero razón hay un en algo. equilibrio entre el dinero y la creatividad. Exacto, sí tiene razón en algo, que hoy en día el anime como tal, el anime como formato, la animación, las series de animación originales son escasas en comparación a antes. Hoy en día son adaptaciones de mangas que ya son exitosos, o de videojuegos, etcétera, porque habla de sponsor, habla de cadenas, etcétera, etcétera. Y bueno, a él lo que le gusta es la idea de volver a hacer contenido original, de hacer contenido original, lo cual es irónico porque
está haciendo películas de Evangelion 25 años después de Evangelion, pero tiene su propósito y tiene una deuda. Yo siento que Anno tiene una deuda consigo mismo al respecto del final, consigo mismo y con los fanáticos, al respecto del final de Evangelion como tal, del que ya hablaremos en su debido momento, y a qué me refiero con eso. Pero obviamente quien ha visto la serie sabe a qué me refiero con eso, que los tropezones que se dio el episodio 25 y 26. Pero mientras tanto creo que tenemos un muy buen cierre en el que es uno de mis episodios favoritos, no por lo sesudo que sea, sino por lo bien que funciona en todo aspecto. Te presenta un personaje nuevo, te marca interés en un personaje nuevo, te dice por qué este personaje es interesante y complejo, ¿no? Te presenta otro personaje secundario que prometía mucho para ese momento, después se fue perdiendo un poco, y te da un poquito más de contexto de los personajes que ya conocíamos, además de estar acompañados de una secuencia de acción de mechas y kaijus fantástica y un plan para destruir un kaiju ridículamente exagerado y elaborado que involucra hundir 2 buques de guerra a una velocidad anormalmente rápida, además, para explotárselos dentro de este bicho. Mira, es fantástico. No se entiende cómo funciona el plan, no se entiende cuál era la idea. Funciona. Al final lo terminan haciendo. No se entiende por qué el capitán dice: tienes razón, es buena idea, después de estarse quejando de que los militares somos más importantes que ustedes. Aparte, Dios mío, no había gente en esos barcos. Bueno, de eso supongo que tendremos un funeral masivo al principio del capítulo 9. Sí. No lo recuerdo, sospecho que no. Pero sí es un punto alto para cerrar. Estoy muy entusiasmado porque sigamos viendo la serie y comentándola, en particular porque se viene una seguidilla de capítulos que para mí pintan cosas muy, muy interesantes. Sí, y ya empieza a ponerse... Entre el 1 y el 8 vemos cosas a un punto de vista más sutil, a un punto de vista más que tienes que interesarte en ver lo que está pasando, ver los trastornos, ver los traumas, ver los problemas, pero ya a partir de la segunda mitad, digamos episodio 11, 12, no recuerdo exactamente cuándo, ya ahora que vamos a revisionarlos para grabar el siguiente lo recordaré, ya no se pone tan sutil, ya es un poco más directo todo, más drástico, y estoy encantadísimo de que hagamos esta serie y que hablemos de algo tan interesante como es sin duda una de las series más importantes de anime de la historia del formato, así de sencillo, porque no es por fanboy, no es por exagerado, es porque es revolucionaria, fue revolucionaria. Mira, te hablaba del momento de cómo lo sentíamos en 1998, que fue cuando yo vi End of Evangelion y cuando vi la serie. En ese momento era un fenómeno, como puede ser un fenómeno más, pero creo que con la perspectiva de los 20 años y con el peso cultural que han tenido en Japón y fuera de Japón, creo que sí, eso es el momento de medir cuán real era eso, porque era real. En ese momento en el que teníamos series como, teníamos Evangelion, teníamos Cowboy Bebop, teníamos la película de Ghost in the Shell, teníamos Miyazaki hacía La princesa Mononoke. Teníamos el primer anime de Berserk. Teníamos visualmente. Pero por eso, estábamos en un punto alto de la industria. En ese momento lo reconocíamos como lo que era, pero bueno, un tiempo después, realmente viéndolo en perspectiva, quizás es difícil no estar de acuerdo con Anno, que estamos hablando de una época en la que aún animes que quizás hoy los podemos considerar de cultos, como son Utena o Serial Experiments Lane. Serial Experiments, claro. Hitman. Se me ocurre también. Hitman era horrible. Pero me traumó cuando la vi en Locomotion hace muchos años. Estoy seguro, pero... Boogie Pop Phantom. Boogie Pop Phantom, que es una especie de una secuelita espiritual de Lane en algunos sentidos. Me parece que hay toda una seguidilla de animes que tienen un peso cultural 20 años después que nos hace sentir, sí, era un momento especial y sí vale la pena volver a hablar de esto porque no estamos hablando de nostalgia, sino que estamos hablando de algo que aún hoy se siente presente. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, esto ha sido todo por este primer episodio especial de los que vendrán acerca de este reboot de Evangelion. Sí, estamos intentando hacer un chiste con el nombre del programa. No, quizás no pegue, pero no importa. Somos felices haciéndolo. Este reboot de Evangelion en el que analizaremos toda la obra de la saga, desde la serie original, las películas originales, o sea, la reconstrucción del final y el resumen, las nuevas películas, entre comillas, porque la primera película ya tiene 14 años, así que tampoco es que es tan nueva, pero las nuevas películas, por así decirlo, el rebuild of Evangelion, y también tendremos un episodio especial en que hablaremos un poquito de manga, un poquito de juego, un poquito de esos extras que han expandido o complementado esta franquicia que tanto nos gusta. Como siempre, un placer grabar y sentarme frente a un micrófono para conversar de estas cosas contigo, Fichi. Siempre. Un placer enorme, Edu. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima semana.